Vamos a comenzar nuestro proceso para la segunda conferencia de la Facultad de Finanzas, organizada por la Facultad de Finanzas. Les doy la bienvenida aquí al auditorio para esta segunda conferencia. Unas pequeñas recomendaciones, por favor: el celular, mantenerlo en modo vibración o apagado, y no ingerir alimentos ni bebidas dentro del auditorio. La conferencia no dura más de hora y media, máximo hora y 45 minutos. Entonces les pedimos el favor que no vayan a salir del auditorio hasta terminar la conferencia. Igual a las 8 de la noche ya están todos disponibles para sus siguientes clases en la facultad. ¿Listo? En la mesa principal está la docente doctora Joana Gómez, que es docente de la Corporación de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Para el día de hoy nos va a colaborar con una ponencia denominada Economía del Ciudadano. Economía del Cuidado. La doctora Joana Gómez es economista candidata a magíster en la Universidad Javeriana con especialización en gerencia de mercadeo de la Universidad Javeriana, experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de mercadeo y desarrollo de nuevos productos. Le damos la bienvenida aquí al auditorio. Muchas gracias por su colaboración y quedamos en manos de la profesora Joana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Joana Gómez, como lo comentó la doctora Carolina. Soy docente de la Facultad de Finanzas y también de la Facultad de Contaduría. ¿Vale? El día de hoy yo les quiero comentar acerca de la economía del cuidado, no ciudadano, cuidado. Es un tema bastante importante para la economía de un país, ¿vale? Quiero entonces desglosar la presentación en 7 grandes puntos. Un primero, hablar de unas definiciones importantes que hacen mención al tema de la economía del cuidado. Después vamos a hablar de unos antecedentes que son significativos para hablar de la economía del cuidado y cómo esto impacta o ha impactado en el mundo. Luego vamos a hablar de una encuesta nacional del uso del tiempo, ya les explicaré al respecto. Unos resultados de esa encuesta que se aplica en Colombia. Adicional a eso, hablar sobre el mercado laboral colombiano, porque es necesario distinguir la economía del cuidado y qué impacto tiene sobre el mercado laboral. Aquí digamos que tengo que ser muy reiterativa porque vamos a encontrar unos resultados muy ácidos en el sentido que las mujeres somos muy discriminadas laboralmente, ¿vale? Aquí lo vamos a ver. Luego entonces vamos a hablar de la intervención del Estado, cuál es el papel que tiene que jugar el Estado a través de la economía del cuidado y qué políticas debe implementar. Y finalmente un tema de cierre y conclusiones y algunas preguntas que algún estudiante o profesor quiera realizar. Empecemos pues. Entonces, hablamos de unas principales definiciones. Sin embargo, ya quiero aclarar que el DANE, no sé si algunos lo tengan muy presente, el DANE es una entidad del Estado que se llama Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y es aquella entidad que se encarga en recopilar, en encuestar y en comunicar ciertos indicadores de variables macroeconómicas importantes en un país, en este caso en Colombia. Quise traer a colación la definición de economía del cuidado para entender qué significa eso, porque pues muchos desconocen este concepto. La economía del cuidado hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo no remunerada. En pocas palabras, la economía del cuidado es desempeñar todas esas tareas domésticas que realizamos diariamente y que por esas tareas no tenemos ningún pago, ¿vale? Aquí quise traer otra citación que me parece más relevante. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la primera es muy económica, pero la segunda es un poco más humana para resaltar el trabajo que principalmente hacemos las mujeres día a día. Y es:
hace referencia a todas las actividades desarrolladas por las sociedades para la conservación de la vida humana y de la naturaleza. Entonces, es importante tener claro que toda esta economía del cuidado corresponde a todo el trabajo doméstico, ¿sí?, al cuidado de personas, ya vamos a ver qué tipo de personas cuidamos en el hogar, y que por eso no recibimos un pago específico. Entonces, hay 4 tipos de cuidados. El cuidado de niños, ¿sí?, el cuidado de ancianos, el cuidado de personas con una discapacidad y el voluntariado. Digamos que desde mi punto de vista considero que los más difíciles pueden ser los ancianos y los discapacitados. ¿Por qué? Porque finalmente no quiere decir que el cuidado de niños sea insignificante, ni mucho menos, sino que cuando el niño va creciendo, evidentemente ya sus etapas son diferentes. A partir de los 4 o 5 años probablemente las mamás o los papás decidan que los niños vayan a un jardín, vayan a un colegio, sea público o privado. Pero en el caso de los ancianos y los discapacitados, a largo plazo tiende a desgastarse muchísimo más la persona quien lo cuida, ¿sí? Requiere unos cuidados específicos para este tipo de personas. Entonces, este tipo de cuidados son los que de alguna forma tenemos que tener alerta en 2 vías. Primero, los ancianos, los discapacitados, pero ahí tiene un papel importante quién los cuida. ¿Quién es esa persona que está a cargo de este tipo de personas? ¿Es un familiar? ¿Es el hijo? ¿Es la mamá? ¿Quién está ahí? Vuelvo y digo, y soy muy reiterativa, este tipo de trabajo de cuidado lo hace siempre, la gran mayoría, el 80%, lo vamos a ver más adelante, que lo hacen son las mujeres. Entonces estos tipos de cuidados terminan siendo relevantes, pero no le estamos poniendo cuidado o atención al cuidador. Hay una parte, digamos, médica que no se comunica mucho y es el síndrome del cuidador. Son aquellas personas que dedican casi el 100% de su vida a dedicar a este tipo de personas, ¿sí?, porque requieren un cuidado especial, un tratamiento especial, llevarlo frecuentemente a los cuidados o a términos de citas, reclamar medicamentos, autorizaciones. No sé si de pronto ustedes tengan en sus familias enfrentado a este tipo de situaciones, pero siempre hay alguien que está a cargo y liderando esto. Y el cuidador está desgastando netamente su tiempo y está olvidando otro tipo de actividades, bien sea de educación, ¿sí?, crecimiento profesional, etcétera, etcétera. Finalmente, otro cuidado que se valoriza y que se debe tener en cuenta es el voluntariado. ¿Ustedes creen que en Colombia somos muy dados al voluntariado? Muy poco. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en sí. Bastante poco. Pero este voluntariado es netamente decisión de la persona, ¿sí? No va a recibir ningún pago por eso, sencillamente quiere ayudar a otras personas de manera gratuita, porque lo hace por convicción, porque le gusta. Perfecto. Otra definición que debemos tener en cuenta es qué significa género. Y aquí yo quise citar específicamente la definición que utiliza ONU-Mujeres. Y habla que el género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y en el género va a depender muchísimo de las tradiciones que tiene la sociedad. ¿Sí? Digamos que esta definición de género a veces termina siendo muy criticada porque tenemos que tener en cuenta cuáles son esos roles que se desempeñan las mujeres y cuál va a ser el rol que va a desempeñar los hombres. Más adelante lo vamos a ver. Okay. Tengo 2 tipos de roles, el reproductivo y el productivo. El reproductivo es netamente pensado en la producción y reproducción de la mano de obra que integran actividades como la crianza, ¿sí?, el cuidado de personas, la preparación de alimentos, ¿sí?, el mantenimiento, compras y administración del hogar. Aquí hay una cosa que no es un secreto y que la gran mayoría de mujeres estamos desempeñando este rol reproductivo. Ya vamos a ver cuáles son ese tipo de críticas que se hacen a estos roles, pero siempre ha sido concebido, y sobre todo en Colombia, que las mujeres somos las encargadas de casa y los hombres son los que llevan el dinero al hogar. Con respecto al papel reproductivo, el rol reproductivo se relaciona a todo aquel tipo de individuo
presentado o que se dedica, a la producción de bienes y servicios, actividades o responsabilidades orientadas a la generación de ingresos. Conclusión, este rol lo que va a permitir es el que trae dinero al hogar. Vuelve y juega. Acá hay demasiadas críticas precisamente porque estamos viendo que este rol reproductivo no se tiene en cuenta qué participación tiene la mujer, ¿sí? Qué tan valoradas somos en el mercado cuando tenemos una labor reproductiva, ¿vale? Y en el caso de los hombres, pues son los que están dedicados netamente a traer el dinero en casa y que sí están ejerciendo un valor agregado a la economía, que ahí vamos a ver qué críticas se presentan. ¿Hasta acá claro, chicos? Perfecto. Entonces, ahora vámonos con el segundo paso. Teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a hablar de unos antecedentes. Quiero ponerlos en contexto de una manera muy sencilla, ¿sí? ¿Qué ha pasado, digamos, en el mundo con respecto a este tema? Y acá surge un tema de economía feminista. El feminismo surge con mucha fuerza a finales de los 60 y principios de los 70. Sí, yo creo que ya muchas, no sé si se sientan identificadas con el término, porque hacen unas críticas respectivas a este tipo de roles que lastimosamente nos están generando discriminación ante la sociedad. Fíjense entonces que la economía feminista tiene tres grandes grupos de críticas. La primera, critica cómo se está distribuyendo los roles. ¿Por qué si somos las mujeres 100% las que tenemos que asumir el rol reproductivo? Pero este rol reproductivo no es solo el cuidado de los niños, o sea, no solo el embarazo, el cuidado, sino también todo el trasfondo que tiene el cuidado de los niños. El de alistarlo para el colegio, preparar alimentos, ¿sí? Ustedes internamente, ¿qué tanto ayudan en casa? Les hago la pregunta entre los dos, no solo hombres y mujeres, ¿qué tanto hacen ustedes en casa? ¿Vale? Esta distribución de roles es muy criticada esta distribución de roles es muy criticada por la razón que, ¿por qué nosotras como mujeres no podemos acceder al mercado laboral? Por la razón de que tenemos unas responsabilidades familiares que nos impiden, ¿sí? Que me limitan a que yo realmente decida trabajar y trabajar en lo que yo quiero. Señor. ¿Por qué la limitan, profe? ¿Quién la limita? Ya vamos para allá. ¿Vale? Ahora, no importa, las preguntas son bienvenidas. Entonces, esta distribución... Claro, es que fíjense que esta economía feminista sale en ruido entre los 60 y los 70. Y fíjense que en esa época era mucho más criticada porque los roles estaban muy diferenciados. Sí, pero hay un boom en Argentina, en México, en Chile, de un feminismo. Entonces, pues es la misma queja, ¿no? No, tranquila, la misma queja es esa, que las mujeres andan limitadas al conseguir empleo y si uno revisa la ley, no hay limitación. O sea, y si un hombre, digamos, en el caso de un hombre, como usted está diciendo, una mujer con una familia es limitada porque tiene familia y está a cargo de sus hijos. Le aseguro que si un hombre va a una entrevista y dice también, estoy a cargo de mis hijos, también puede recibir esa limitación. Sí, seguramente. Entonces no es solo que sea feminista. Claro, pero entonces para ponerte en contexto, el tema de la economía feminista, por eso es un tema de antecedentes, porque estoy colocando un contexto histórico, donde en los años 60 y 70 está muy diferenciado, y las economistas, feministas, mujeres, están preocupadas precisamente por eso. ¿Por qué las mujeres no tenemos ese acceso? Porque tenemos otro tipo de labores y responsabilidades del hogar. Ahorita te vas a dar cuenta y les voy a mostrar que en el mercado colombiano sí se presenta una discriminación gigante entre la mujer y ustedes como hombres tienen varios privilegios. Ya lo vamos a ver. Pero fíjense que es una discusión que se presenta diariamente y sobre todo en nosotras porque podemos estar buscando un trabajo, pero muchas veces no conseguimos ese apoyo por parte de los hombres cuando se vive en pareja. También lo vamos a ver. ¿Vale? Ahora, una inconformidad con respecto a la teoría económica clásica. Chicos, les pido un poquito de atención. Y es, si bien recuerdan en microeconomía o en macroeconomía, los modelos que se comentan al respecto, se habla de una figura de consumidor, ¿sí? Pero es un rol masculinizado, hombre, ¿sí? No está diferenciado entre la mujer como tal.
Entonces las economistas feministas hacen una crítica diciendo, ok, si estamos hablando de un consumidor, ¿por qué no diferenciar entre sexos o entre género? ¿Dónde está esa diferenciación? ¿Dónde se está revisando en esos modelos económicos el trabajo doméstico? Pensemos nuevamente, años 60, años 70, ¿vale? Ahora, otra gran crítica, no se valorizaba el trabajo doméstico dentro de la economía, ¿sí? En esa época, no se tenía por completo en cuenta eso. Disculpa, Joana, antes de lo que estás diciendo, cuando hablas del rol del consumidor, ¿lo estás pensando a nivel agregado de qué? No, en la parte microeconómica está contemplado netamente como una figura masculina y con respecto al PIB no está valorizado el trabajo doméstico no remunerado que hacemos nosotros. ¿Listo? Entonces fíjense que este tipo de situaciones, cuando tenemos las dos diferencias entre los roles productivos y reproductivos, me devuelvo un segundo, y es, para que yo pueda tener un rol productivo, ¿sí? Necesariamente necesito el reproductivo. Fíjense que acá hay una cosa interesante, reproducción de la mano de obra. Los hijos que actualmente estamos teniendo, a futuro van a ser la mano de obra de, no sé, dentro de 10 años, 20 años, qué sé, los años que corresponden. Entonces, fíjense que estos roles tienen que estar entrelazados, no puede ser uno más importante que el otro, los dos son importantes y eso es lo que la economía feminista está criticando, ¿vale? Ahora, esta división que se está presentando está de alguna forma discriminando a las mujeres y a los hombres, como les decía, a no participar en el mercado laboral y que de alguna forma sea mucho más clara cuáles son las tareas que las mujeres deben hacer y cuáles son las tareas que los hombres deben hacer. Y más adelante vamos a ver que en Colombia todavía este tipo de roles están muy marcados. Ok, entonces anteriormente vimos las críticas, estos son como los grandes pilares que la economía feminista quiere implementar o que ha liderado a partir de los años 70 y es incluyamos a la mujer como un agente económico. Nosotros también tomamos unas decisiones y probablemente sean decisiones diferentes a las que los hombres toman. Eso es importante identificar, qué tan diversa puede ser esa decisión del hogar, si lo toma un hombre o si la toma una mujer. ¿Quién necesita también igualdad de género? Que se desaparezca el sesgo endocéntrico. ¿Qué significa eso? Cuando la economía feminista lucha por ese tema de igualdad de género, se quiere disminuir este sesgo androcéntrico. ¿Qué significa? Un sesgo muy patriarcal, donde todas las labores productivas, ¿sí? Económicas las genera el hombre, no la mujer. Y adicional a eso, pensemos también en el contexto de los años 70 hacia hoy en día, ¿qué tanto las mujeres tenemos participación en la política? ¿Qué tanta participación tenemos en lo social? ¿Qué tanta participación o cuántas mujeres tenemos actualmente como presidentes? Son cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Nuevamente, que el Estado contabilice el trabajo doméstico y genere políticas que favorezcan el cuidado. ¿A qué me refiero? Que las políticas estén enfocadas netamente a ese cuidado de niños, a ese cuidado de ancianos, a ese cuidado de discapacitados, pero tampoco deje a un lado al cuidador, que es lo que les comentaba al principio de clase, de la conferencia. La construcción de modelos económicos y teorías de una perspectiva de género, los modelos ahora están cambiando, porque se está incluyendo la mujer. Y no sé si ustedes recuerdan, sobre todo los que han visto clase conmigo, cuando hablamos de sustitutos y complementarios, ver exactamente en los tiempos del hogar qué tanto se sustituye para trabajar y qué tanto se sustituye para hacer cosas domésticas o qué tanto se sustituye para hacer cosas de tiempo libre. Modelos donde se puede identificar realmente en una pareja, ¿sí? Qué tanto nos distribuimos las horas de trabajo, las horas de cuidado, las horas de diversión y recreación. ¿Sí? Son modelos completamente nuevos que enfocan a la economía pensando ya colectivamente. Finalmente, entonces, las economistas feministas montan ya su organización y adicional a eso hay una revista, ¿sí? Donde muchas mujeres economistas estamos tentadas a publicar nuestras investigaciones acerca del enfoque de género en la economía.
Y es importante tener un último aspecto de antecedentes, y es la Plataforma para la Acción de Beijing. Esta conferencia de mujeres se realizó en el 95, donde se instaura la importancia de medir el trabajo doméstico en los países. Fíjense acá que es netamente, debo calcular, debo valorizar, debo cuantificar cuánto es eso un trabajo doméstico para un país. Hay una cosa importante que dicen cuentas nacionales. Recuerden que el DANE es el que mide el PIB, y el PIB está, digamos, clasificado por unas cuentas nacionales y por unos sectores productivos que generan el dinero en la economía, ¿vale? Pero como este trabajo doméstico nadie lo está pagando, nadie lo está remunerando, por eso no se contabiliza. Entonces lo que se busca es que los departamentos de estadística a nivel mundial se empeñen en cuantificar este tipo de trabajo y valorizar realmente cuánto pesa ese trabajo doméstico dentro del PIB. Lo vamos a ver ahorita cuánto pesa en Colombia. Definitivamente esta plataforma, el objetivo es que se genere una igualdad de género y que exista un empoderamiento de nosotras las mujeres en todos los campos. ¿Listo? Entonces, aquí, vamos, si yo acá quiero cuantificar, ¿sí?, que se hace desde el 95 la instauración y la política para que se cuantifique, acá, ¿cómo se hace? A través de las encuestas del uso del tiempo. Estas encuestas del uso del tiempo, quiero citar acá a la CEPAL, es una información que me proporciona y me logra identificar qué está haciendo o cómo está distribuyendo el tiempo la población de determinado país. Y eso está, digamos, clasificado por diferentes variables. Lo vamos a ver más adelante cuando les muestre cómo está Colombia. Entonces, esta encuesta me va a diferenciar qué tanto trabajamos, qué tanto hacemos en casa, bajo un montón de actividades. Si preparamos los alimentos, quién lava la loza, quién arregla el vestuario en casa. Vamos a ver todo ese tipo de variables que se tienen. Si hay unas actividades recreativas, qué tanto nos preocupamos por nuestro cuidado personal, independiente si sea hombre o mujer. Y finalmente esos tiempos de ocio que en economía son considerados el tiempo libre que las personas se dedican. Aquí es importante tener en cuenta esta convención. TDCNR, trabajo doméstico de cuidados no remunerado. Es un trabajo, ¿por qué? Porque usted necesita ciertos insumos, ¿sí? Gasta energía, o sea, usted como propia persona gasta energía, ¿cierto? Necesita unos insumos para realizar este trabajo. ¿Por qué doméstico? Porque es el del hogar. ¿Listo? De cuidados ya vimos que son 4 tipos de cuidados, y no remunerados porque no recibo nada, absolutamente una retribución económica al respecto. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Perfecto. Quiero traerles a colación diferentes países que ya han implementado este tipo de encuestas, y por último está Colombia. Fíjense que, nuevamente, en el contexto que les puse, sí, me devuelvo un segundo, en esta plataforma de acción de Beijing, que fue en el 95, ya existían países que tenían esta implementación de esta encuesta, ya estaban valorizando eso. Uno de los pioneros fue Corea del Sur, en el 70. Entonces fíjense que nos lleva bastante ventaja al respecto. ¿Listo? Acá hay una cosa sorprendente, y es que Cuba en el 85 pues, termina siendo el pionero latinoamericano para hacer este tipo de encuestas. Sigue Canadá, España. En el 91 la ONU hizo una financiación para que se pudiera garantizar este tipo de encuestas en estos países. República Dominicana, México en el 96, Nueva Zelanda en el 98, Nicaragua en el 98 y Colombia en el 2012. En 2012 fue la primera vez que en Colombia implementó la encuesta de uso del tiempo. O sea, fíjense la diferencia que tenemos entre Corea del Sur y Colombia. ¿Por qué creen ustedes que esa gran brecha? ¿Qué consideran ustedes? ¿Alguna idea? Entonces, para que tengamos en cuenta, esta brecha no significa que a nosotros como colombianos no nos interesen hacer este tipo de mediciones, solamente que en el contexto en que Colombia ha permanecido durante los últimos 50 años en términos de prevalecer, ¿sí?,
o combatir el narcotráfico, la guerrilla, el tráfico de drogas, todo este tipo de consecuencias han permitido que las prioridades sean otras. El dinero se ha destinado a otras funciones, ¿sí? Entonces no quiere decir que no sea importante, pero claramente nuestro contexto económico que tenemos interno, ¿sí?, ha permitido que esto no sea tan rápido como en otros países, ¿vale? ¿Qué es importante tener en cuenta para Colombia? Ya pensando en nosotros, en nuestro país, y es que nosotros empezamos a ejecutar la encuesta en el 2012, pero cuando surge todo este boom de economía del cuidado, se hace una ley que es la 1416 en el 2010. No sé si ustedes recuerdan a una senadora que se llamaba Cecilia López, que es una senadora que era muy feminista y que siempre vio la vitalidad que en Colombia se hiciera netamente esta encuesta de la manera más urgente. Solamente hasta el 2010 se hizo este tipo de reglamentación para que el DANE fuera la entidad encargada de valorizar y comunicar este tipo de información. Ahora, en Colombia solo tenemos dos resultados de encuestas. Una que se empieza en el 2012, termina en el 2013, y la última, 2016-2017. ¿Por qué en 2 años? Porque se demoran casi 52 semanas en recopilar la información, es decir, casi un año, ¿sí? En la última que se hizo, el 2016-2017, empezó en septiembre del 2016, finalizó en agosto del 2017. Entonces fíjense que lleva una duración bastante dispendiosa. Ahora, con los países que yo rápidamente les mostré, actualmente en el mundo hay aproximadamente 90 países que están implementando este tipo de encuestas. Pero estas encuestas no las hacen anualmente, las hacen cada 3 años o cada 5 años. Porque precisamente es bien dispendioso hacer este tipo de encuestas a los hogares de cada país. Los reportes o los informes o la información que nosotros ahorita o que les quiero mostrar, una fue publicada en el 2014 y la otra en el 2017. En total para el 2017 se encuestaron aproximadamente más de 45.000 hogares y en total de personas fue aproximadamente 120.000 personas. Ustedes dirán, somos demasiados colombianos, ¿por qué tan pocos? ¿Sí? El departamento, el DANE, tiene que buscar la manera de que sea una cifra significativa y extrapolar total Colombia, ¿vale? No es tan fácil poder encuestar a todos los colombianos. Si solamente con 45.000 hogares nos demoramos un año, si quisiéramos ampliar a más encuestados, pues requiere un poco más de tiempo. Como ya les dije, en Colombia entonces se va a hacer cada 3 años. La población objetivo es mayores a 10 años. ¿Por qué mayores a 10 años? Es importante tener en cuenta que estas personas, a partir de los 10 años, ya hay un trabajo doméstico. Los niños también están ayudando en casa. Por eso es importante identificar qué tanto los niños están haciendo actualmente. Finalmente, esta encuesta tiene una cobertura de diferentes regiones. Si se dan cuenta, en este momento la región amazónica no está contemplada acá. Está la región Caribe, Oriental, Central, Pacífica, Bogotá está separada, independiente, y San Andrés también. Para el 2016-2017 se incluyó San Andrés. Anteriormente, o sea, en la primera encuesta no se tuvo en cuenta. Entonces aquí es importante tener en cuenta que San Andrés es muy pequeño, pero hay que tener, hace parte de nuestro país. Se espera que dentro de 3 años, 17, 19, en el 2020, ya se empiece a ejecutar para que incluya también Amazonas. ¿Listo? Y podamos cada vez más tener la información más completa. Ahora, como somos, por decirlo de alguna manera, primíparos, pues hay muchas cosas que mejorar, ¿vale? Pero pues es mejor empezar y corregir en el camino. Ahora, quiero que vean al detalle esta gráfica, chicos. Les voy a comentar a qué corresponde. Esta es una pregunta que se les hizo. ¿Cuál es la principal actividad que hizo durante la última semana? Está separada en 2 momentos, 2010, 2018 y por sexo. Quiero que se tomen un par de segundos y me cuenten qué están viendo mientras tanto. ¿Pudieron identificar ciertas cosas importantes? ¿Quién me cuenta? Las mujeres hacen oficio. Señor. Las mujeres hacen oficio en el hogar. Mucho. ¿Y cuánto hacen los hombres?
Entonces, fíjense que aquí es una pregunta muy sencilla. Mira la amarilla, en el 2010. ¿Sí? Entonces, tenemos dos periodos, 2010-2018. ¿Sí? Fíjense que el hombre, su respuesta más grande es que está trabajando. ¿Sí? Fíjense que para los dos años encuestados, y que hay 8 años de diferencia en esta pregunta, pues no cambia mucho realmente. ¿Vale? Miremos con respecto a las mujeres. Las mujeres en la parte naranja son lo que hacemos oficios de hogar. Fíjense que hacemos más oficios de hogar que trabajar. Entonces fíjense que las mujeres estamos haciendo casi una doble jornada. Trabajamos y luego seguimos haciendo más cosas en casa. Señor, ¿algún comentario? Tu chico hace mal el oficio, Ok. Pero a veces eso pasa. Pasa mucho porque, y es verdad, muchas veces, digamos, me adelanto un poco, pero parte de las preguntas que se hacen en la encuesta es garantizar, ¿usted considera que está haciendo bien sus tareas? ¿Usted considera que la persona a quien le apoya hace bien las tareas? Y muchas veces esas respuestas son muy, no, eso pasa. ¿Listo? ¿Por qué les quiero traer esta encuesta? Y es importante identificar de primerazo, independiente que sean 8 años de diferencia, nosotras somos las que llevamos el liderazgo en cosas de oficios del hogar. Y tenemos doble jornada, porque fíjense que los hombres, veamos la parte naranja, solo ves el 3.6, o sea, fíjense que se dedican a otro tipo de cosas. Fíjense que el 1.4 es un tema que es incapacitado, ¿sí? Pero ya es otra discusión. Pero fíjense que el hombre aquí aporta solamente el 3.6 y acá 3.8, o sea que entre 8 años tampoco es que el panorama haya cambiado demasiado. ¿Listo? Entonces, recordemos, tenemos unas definiciones, tenemos unos antecedentes, cuál fue la importancia de la encuesta en medir económicamente el trabajo doméstico, y ahora entonces veamos qué nos dice o qué nos arroja la encuesta para Colombia. El DANE busca agrupar de la manera más sencilla para poder hacer unos informes que poco a poco les voy a mostrar. Pueden ser muchas gráficas, chicos, pero lo que quiero es como que tengamos en cuenta ciertas cosas y que el análisis va a ser un poco fácil, porque en la gran mayoría el porcentaje de las tareas que hacemos lo hacemos nosotros y la participación de los hombres sigue siendo muy bajita. Entonces fíjense que tenemos distribución en 6 grandes funcionalidades: suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza y mantenimiento del hogar, compras y administración del hogar, cuidado de apoyo a personas y voluntariado. No sé si me alcancen a ver todos, pero les cuento rápidamente en qué consiste cada una. El suministro de alimentos está como preparar, servir, levantar los platos, levantarle la comida a las personas, o sea, todo ese tipo de actividades empieza a desglosar, pero el DANE lo que quiere es agrupar. El mantenimiento del vestuario, lavar, planchar, guardar ropa, limpieza y mantenimiento del hogar, entonces son todas las tareas de todo lo que se tiene que hacer en limpieza. Compras y administración del hogar, aquí vamos a tener la diferencia entre hombres y mujeres, ya les cuento por qué. Cuidado de personas, entonces ahí están todas incluidas. Los adultos, ¿sí? Los ancianos, los niños, tenemos nuestras personas que tienen alguna discapacidad, y aquí finalmente separan el voluntariado. El voluntariado lo separan por completo porque vuelve y juega, son personas que dedican a hacer el cuidado o limpieza del hogar, pero no dentro de mi hogar, sino en otro que yo libremente decido hacerlo y no recibo pago por eso. Entonces aquí les quiero mostrar poco a poco los resultados que se encuentran del total de horas anuales que los hombres y las mujeres hacemos al año. Fíjense que en total población de los encuestados hay 36 millones de horas de trabajo doméstico que se hace en Colombia. Estas son cifras del DANE, claramente, con la última encuesta 2016-2017. ¿Vale?
Fíjense aquí la estructura porcentual corresponde a la participación de cada una de estas 6 actividades en cada una de sus funciones. Fíjense que en primer lugar encontramos el suministro de alimentos, o sea, preparar, lavar la loza, demás. Luego sigue limpieza y mantenimiento del hogar. Un tercer puesto, por decirlo de alguna manera, es el cuidado y apoyo de personas. Continúa mantenimiento del vestuario y luego compras y administración del hogar. Y por último, el voluntariado. Fíjense que el voluntariado solo es el 2%. Tanto hombres como mujeres hacemos muy poquito, ¿sí? Hacemos mucho más nosotras que los hombres, ¿vale? Ahora, concéntrense ustedes en esta última columna, el porcentaje de horas que nosotras hacemos anualmente. Entonces, fíjense, casi todas están por encima del 70%. Solamente en una, que son compras y administración del hogar, tenemos un 53,8%. ¿Qué significa? Que termina siendo más o menos equitativo. Una parte de esas compras y decisiones del hogar las hacemos nosotras y el restante lo hacen los hombres. Entonces, fíjense que este comportamiento significa que todas esas tareas agrupadas, ¿quién las hace? Nosotras. Fíjense que aquí quiero mostrarles a ustedes el comparativo entre las dos encuestas. Recuerden que hemos hecho solo 2, ¿sí? Y si ustedes miran entre un año y el otro, la estructura se mantiene. No ha cambiado mucho entre esos 5 años de diferencia. Se mantiene exactamente igual. Probablemente los que generen algunos cambios pequeñitos, ¿sí? Pero probablemente por compras y administración del hogar sea como baje un poco, lo que significa que de pronto el hombre puede aportar un poco más en el hogar, ¿sí? ¿Les sorprende esta cifra, muchachos? ¿No? ¿O mucho? Fíjense acá, y quiero traérselo con respecto a cabeceras y rural. Entonces aquí en cabeceras está pensado netamente en todas esas ciudades principales y el resto de centros poblados rurales como tal. Fíjense que aquí las mujeres del rural hacen más horas de trabajo doméstico que las de cabecera. No es una diferencia muy grande, pero fíjense que la participación de 78,6 y la otra es de 78,3. O sea, las de rural terminan haciendo un poquito más, ¿vale? ¿Dónde hacen más? Suministro de alimentos y mantenimiento del vestuario. ¿Por qué pasa esto? Muy seguramente porque en las zonas rurales muchas veces no tienen este tipo de acceso a gas natural, ¿sí? Probablemente cocinen a leña. Son otro tipo de características que hacen que desgasten más tiempo para preparar alimentos. Es una diferenciación acá. Ahora, una cosa importante, fíjense que en los rurales, en la parte rural, la participación de la mujer para la compra y administración del hogar es mucho más baja. O sea que en el rural tiene más participación los hombres que las mujeres, ¿vale? Aquí simplemente el restante o el excedente lo hace el hombre, ¿listo? Y aquí en cabecera lo tienen más las mujeres nuevamente. Si se dan cuenta, en comparación a la proporción que inicialmente les mostré, se mantiene, no hay mucho cambio. Ahora veámoslo por regiones, ¿sí? Rápidamente, yo sé que algunos no lo pueden identificar en la parte de atrás, pero fíjense que aquí la franja verde se está comportando de manera muy similar, ¿sí? Las mujeres hacemos cada vez más este trabajo doméstico, es muy poco el apoyo que tenemos por parte de los hombres. Miramos en Atlántica, 90.2 y 92.9. O sea que los hombres hacen muy poco, en los costeños hacen muy poquito, ¿vale? Pero pensemos acá una cosa, la región central son las mujeres que más hacen trabajo doméstico. No, aquí Bogotá está separada, ¿sí? Bogotá está por aparte. ¿Por qué? Pues porque la capital y es mejor analizar cierto tipo de análisis diferenciados de esta región como tal. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta acá, muchachos? San Andrés se quiso incluir por lo que les decía, en la primera encuesta no estaba, pero ¿qué es importante tener en cuenta? Y es cuando tenemos una población pequeña, ¿sí? O una muestra muy pequeña, en este caso San Andrés,
se puede generar un problema de la ley de los grandes números. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen muestra muy pequeñita o muy pocas personas encuestadas, probablemente ustedes les generen unas informaciones muy extremas, muy drásticas, gracias, ¿sí? Pero igual los revisamos y lo analizamos. Fíjense que en San Andrés las mujeres tienen muy poca participación en las compras del hogar, que es lo único que en general estamos compartiendo con los hombres. En este caso, los sanandresanos, los hombres, son los que deciden las compras en el hogar mayoritariamente. Vuelvo y les pregunto, ¿les sorprende este tipo de cifras? ¿Se lo esperaban? Bueno, aquí se me complica un poco más, pero les cuento. Son importantes tener en cuenta varias cosas. Tipo de hogar. Para los que no alcanzan a leer, tenemos el unipersonal, o sea, el hombre que vive solo, la mujer que vive sola, la pareja que no tiene hijos, pareja que tiene hijos, ¿sí? El hombre que tiene hijos, o sea, que solo vive con sus niños, viceversa, la mujer. Tenemos el tipo de hogar extenso, que es cuando tenemos un gran número de hijos, y el compuesto es cuando ya empiezan a vivir con otro tipo de familiares, con la suegra, con la mamá, y termina siendo un hogar mucho más numeroso, ¿vale? Entonces, fíjense acá, el hombre, claramente aquí está vacío, porque pues si es un hogar de hombres, pues no está contemplado cifras acá, es evidente. Pero lo que es importante, digamos que no se desglosa aquí fácilmente, pero que se ha indagado y se ha investigado, es que los hombres que viven solos prefieren pagar por el trabajo doméstico que realizarlos por su propia cuenta. ¿Sí? Que muy seguramente no nos sorprende, pero los hombres deciden más bien pagar, ¿sí? ¿Y quién realiza ese trabajo doméstico? Una mujer. ¿Vale? Fíjense una cosa acá, cuando la mujer vive sola, se dedica al 100% a ella. Duda mucho más en pagar un servicio doméstico, prefiere hacerlo ella. Se pueden ser diferentes circunstancias. La primera, porque netamente económico, si su poder adquisitivo le permite adquirir a eso. O puede pasar que yo prefiero hacerlo, ¿sí?, en mis tiempos libres y decida más bien hacerlo por mi propia cuenta. Cuando tengo, chicos, fíjense en esta que me parece muy dura. Nuclear sin hijos, o sea, una pareja donde uno esperaría que se comparten las tareas del hogar. Fíjense que todos están muy altos. La única que medio equitativamente sea entre ambos es, nuevamente, compras, pero cuidado y apoyo de personas. Pero ¿usted a quién está cuidando? Pues a su pareja. ¿Vale? Entonces no se está generando un apoyo por parte de los hombres cuando se trabaja, cuando están viviendo los dos. Sin hijos. ¿Señor? Pero igual me están ayudando. Bueno, sigamos. Fíjense que cuando ya hay niños, entonces evidentemente la responsabilidad vuelve y sube directamente para las mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Que me parece también dura esta cifra, es ¿qué pasa cuando el hombre vive con sus niños? Hombre vive con sus niños. Fíjense acá que hay cifras verdes, es decir, que ponen a sus hijas a hacer el trabajo doméstico. Entonces, fíjense que aquí la preparación de alimentos, la mujer la hace 31/7. Claro, el hombre está haciendo, sí, pero también expone a sus hijas a hacer el trabajo doméstico. ¿Por qué no lo sacas? Suban afuera. Estamos en clase. Listo. Aquí monoparental con hijos, pues no es sorprendente. Evidentemente las mujeres hacemos toda la carga. Y cuando los hogares son muy grandes, vuelve y juega. Nosotras, bien sea entre hijas, o la suegra, o la mamá, o la jefe de hogar, es la que hace la tarea. Ahora miremos qué pasa cuando nosotros nos preparamos. ¿Cambia? No mucho. ¿Sí? Solo fíjense que
son muy pequeñas esas diferencias. Cuando una mujer tiene básica primaria, está entre el 88 y 90.9, las tareas que más gastan es suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario y cuidados un 75.3. Esas son las mujeres que tienen una básica primaria. Vámonos entonces cuando tienen educación superior. Baja, pero no mucho. 84, 85 y 75.9. Entonces, en algo influye que estudiemos más, ¿sí? Probablemente reduzcamos nuestro trabajo doméstico, pero no significa que reduzca de una manera significativa. Ahora miremos por edades. ¿Cuáles son las mujeres que más hacen el trabajo doméstico? Fíjense acá, las mujeres que más hacen, ¿sí? Cuando ustedes miran en general, son las mujeres entre los 19 y 28 años. Y acá hay una cosa más preocupante. Cuando las mujeres tienen más de 60 años, fíjense que su participación sigue igual, gigante. O sea que son personas que son adultas mayores, mujeres adultas mayores, que siguen haciendo el trabajo doméstico. O sea que no hay mucho apoyo nuevamente por el núcleo familiar o de los miembros para este tipo de personas. Es bastante. Claro, fíjense que en casi todas el comportamiento es exactamente igual, ¿sí? Nuevamente, las dos primeras son de mayor participación, las compras tienden a ser un poco más equitativas, no mucho, pero equitativas. Pero lo que nos preocupa es que efectivamente este tipo de mujeres son las que están haciendo trabajo doméstico. Ahora vámonos a las más pequeñitas, de 10 a 18 años. Miren qué tanto están haciendo. 76.5, 78.3. Entonces fíjense que desde qué edad estamos colocando a nuestras hijas a hacer trabajo doméstico. Y qué tanto probablemente está haciendo los niños en esta misma edad. Su proporción es bien bajita, fíjense. Es más que claro que nosotros todavía tenemos muy marcados esos roles reproductivo y productivo. Listo, después de ver todo este análisis, ¿sí?, que nos proporciona la NUT, que es como se abrevia la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, veamos aquí qué tanto vale eso, ¿sí? El DANE realiza dos metodologías para valorizar, ¿sí? No voy a entrar muy al detalle de este tipo de metodologías. Lo que significa es que se le asocia un salario, ¿sí?, para poder saber realmente cuánto en plata significa eso. Fíjense que aquí yo les quise compartir, esto también es fuente del DANE, las principales actividades que más pesan en nuestro PIB colombiano. Actividades inmobiliarias, manufacturera, administración pública, comercio al por mayor y al por menor. En Colombia, la actividad que más genera valor económico o que pesa sobre el PIB es esta. Pero fíjense que valorizando nos da 185.722 miles de millones de pesos. Eso es mucha plata. Si quisiéramos saber exactamente este valor, ¿cuánto pesaría dentro del PIB? ¿Cuánto significaría? ¿Ustedes qué número me darían? ¿Cuánto creen que puede pesar dentro del PIB de Colombia si se llegara a contabilizar dentro de las cuentas nacionales? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto dijiste? No sé. El 20% del PIB de Colombia para el año 2017. Entonces fíjense que por eso es que se insiste tanto en calcular, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer para que las mujeres participen cada día más y que puedan desligar un poco sus responsabilidades del trabajo doméstico? ¿Y cómo garantizar que los hombres nos ayuden en casa? Eso está más difícil. Ok, entonces, ahora pasemos al mercado laboral. ¿Sí? Acá ya nuevamente en términos macroeconómicos, ¿cómo nos estamos moviendo? Entonces, fíjense que la línea, o digamos, la tendencia naranja es el total, la tasa global de participación. Les pongo un contexto para recordar un poco de macroeconomía. Bueno, yo entiendo que ustedes todavía no lo han visto, pero probablemente en la introducción lo vieron.
Para yo poder calcular la tasa global de participación, yo tengo que tener en cuenta cuáles son las personas que están activas, o sea, que están trabajando, sobre el total de la población económicamente activa. Es decir, para las personas mayores de 12 años que pueden trabajar en Colombia. Esa población es toda esta que se encuentra acá, que oscila más o menos entre el 73 al 76% de la población colombiana. Vuelvo y juego, que pueden trabajar. ¿Listo? La azul son los hombres y la gris somos nosotras. ¿Vale? Este periodo de comparación es entre el del 2009 al 2010, o sea, trimestralmente vemos unos cambios, ¿sí? Unos picos ascendentes y descendentes que permiten ver qué tanto estamos participando nosotros dentro del mercado laboral. Si se dan cuenta, el hombre pues participa bastante, nosotras no mucho, ahí vamos. Ahora, esta es otra pregunta importante. Usted, ¿cuáles son las razones por las que usted no busca trabajo? Vuelve y juega. Es un comparativo entre el 2010-2018 y separado por sexos. Fíjense acá una cosa importante. Esta verde, que es responsabilidades familiares, las mujeres no trabajan por esa razón. Fíjense que en el 2010 es esta proporción y 2018 no cambia mucho. ¿Listo? Las razones y las explicaciones de los hombres es porque se enferman o porque ya se jubilaron, ¿sí? O deciden estudiar, ¿sí? O porque no quieren. ¿Sí? Pero fíjense, para nosotras la proporción es muy distinta. Claro, una parte es que no encuentra, efectivamente es un tema que hay mujeres que están desempleadas, y aquí tema de enfermedad, pero la gran mayoría es netamente por lo que tengo que hacer en casa. O sea que como soy la única responsable, no puedo trabajar. Entonces doy respuesta a lo que me decías al principio de la conferencia, y es sí hay un tema de discriminación, porque la poca participación que los hombres están haciendo en el hogar, es tan poca la ayuda que nos están generando, que nosotros tenemos que ser el 100% de la responsabilidad del hogar y tomamos la decisión de no trabajar, y que el único que tiene que dar el dinero en casa es el hombre. Ahora, miremos estas tasas con respecto a las edades. Aquí voy muy rápidamente para tenerlo en cuenta, pero para que notemos que la diferencia entre hombres y mujeres sigue siendo muy marcada en Colombia. El naranja son los hombres y las mujeres el verde. Fíjense que los hombres son los que más van a participar, ¿sí? Generalmente entre los años 25 y 39 años, el 97, 95, y para el 2018, 96 y 94. Fíjense que los hombres van a estar dispuestos para trabajar, las mujeres no tanto, ¿sí? Claro, existe un pico de crecimiento entre los 24 y los 39, nuevamente empiezan a bajar, porque ya empiezan muchas personas a jubilarse. ¿Qué pasa si tenemos por nivel educativo? Uno esperaría que entonces a mayor educación, ¿sí?, nosotros podamos tener mayores oportunidades en el trabajo. Pero fíjense que ¿quién tiene mayor participación y quién lidera? Los hombres. Las mujeres no tanto. Y fíjense que las brechas entre edades es muy grande. Probablemente no mucho, pero existe cuando ya hay un tema de posgrados. Pero existe. Desempleo. Miren las mujeres el desempleo que hay y miren los hombres cómo van. Y eso es por edades también. Entonces fíjense que cada vez que hablamos de entre separar hombre y mujer, definitivamente las mujeres llevamos las de perder. Por nivel educativo, fíjense que no necesariamente en Colombia sucede que entre más estudie usted va a tener mayor acceso y no va a estar desempleado. No, este tipo de desempleo es el más costoso, porque usted cuánto se está desempeñando en pagar un pregrado, luego un posgrado, pensemos en una especialización, y luego usted quiera acceder a una maestría. Probablemente usted lo piense más en hacer un doctorado, porque evidentemente, ¿quién va a estar más desempleado y a quién van a buscar primero? A los hombres. Aquí por ocupación, exactamente lo mismo, el comportamiento se presenta por igual. Este tema de ocupaciones son las personas que en este momento están trabajando.
Y fíjense que son más los hombres que trabajan que las mujeres. Aquí les quiero compartir cómo nosotros nos estamos distribuyendo en sectores. ¿Sí? Los hombres en el 2010 y se mantienen en el 2018 se mantienen en la industria. Las mujeres donde más participan es en los servicios. ¿Qué tipo de servicios? Los domésticos, ¿sí? Pesan mucho acá. El voluntariado, ¿sí? Pero ese tipo de, digamos, enfermería o todo ese tipo de ocupaciones que implica que usted tenga que cuidar a un tercero son donde las mujeres estamos en mayor participación. Claramente agricultura no es un sector que las mujeres participamos mucho, el lidera netamente los hombres. Miremos por salarios, las brechas salariales son enormes. En Colombia está demostrado que los hombres ganan mucho más que las mujeres. Y esto es sorprendente porque parte de mi análisis en mi trabajo de grado, porque esto es parte de mi trabajo de grado, es los hombres en todos los escenarios, por más los filtros que yo le quiera hacer, por diferente variable, los hombres siempre ganan más que las mujeres. Diferente edad, diferente estrato, diferente nivel educativo. Entonces, preocupante. Fíjense acá, por nivel educativo, miren todo lo que la diferencia que ganan los hombres versus lo que ganamos nosotras cuando tenemos algún estudio terciario. Acá, finalmente, los salarios por sector. Fíjense que las mujeres, aquí nosotros estamos participando más en términos de minería, ¿sí? Manufactura, un poco acá de electricidad, gas y agua. ¿Qué significa eso? Que las mujeres ahora estamos accediendo o estamos llegando a trabajos que solamente hacían los hombres. No sé si ahora ustedes ven frecuentemente mujeres que manejan Transmilenio, ¿sí? Mujeres que también están manejando tractomulas, que generalmente eran trabajos concebidos para hombres. Estamos pensando en que las mujeres podamos acceder a ellos. O lo contrario, la enfermería es una carrera que siempre está concebida para mujeres. Hay muchos hombres que están empezando a entrar en ese mercado, ¿sí? Hay que ver, que esto no se puede ver claramente acá, qué tanta rechazo, discriminación o el famoso bullying nos estarán haciendo ahí. No lo sabemos. Bueno, aquí entonces en la intervención del Estado quiero traer a colación varias cosas. Y es que el Estado en este momento no ha implementado políticas concebidas netamente en la economía del cuidado. Ha hecho ciertas cosas, ya las voy a mencionar, pero pensando 100% en la economía del cuidado, estas políticas macroeconómicas y sociales no se están dando. El DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, es una entidad del Estado, está desarrollando algunas pautas de política, pero tiene ciertos problemas, apoyo, ¿sí? Estos fondos no están saliendo, entonces hay que entrar al detalle qué tanto está haciendo el gobierno actual para destinar del plan de desarrollo para que este tipo de personas implementen políticas interesantes y puedan garantizar un mejor cuidado para las personas. Aquí hay una cosa importante y es que el Estado debería intervenir más para apoyar hasta los miembros del hogar, ¿sí? Sobre todo a nosotras las mujeres para que nosotros podamos trabajar más. Si hay mayor empleo, si hay mayor producción, pues eso va a dar un crecimiento económico. Pero hay una cosa que sí es bien cierta, hay desempleo, sí, pero muchas de esas mujeres también quisieran emprender su negocio, pero no lo pueden hacer porque no pueden desligar la responsabilidad de su familia a un tercero, primero porque no tienen dinero, y segundo, prefiere hacerlo ella y mejor no trabajar. Entonces pensemos en todas esas mujeres que quieren emprender, que seguramente quisieran contratar a otras mujeres y generar una cadena de valor significativa. Probablemente esto generaría muchísimo más empleo y crecimiento del PIB como tal. Entonces fíjense que si el gobierno se empeñara en hacer este tipo de cuidados, ayudaría a que creciera el país. Ok, aquí también si hay una mayor participación, pues vamos a tener ingresos, nosotras vamos a estar afiliadas a la seguridad social, vamos a contribuir a pensiones, podemos estudiar y crecer profesionalmente. Entonces es un impacto muy a largo plazo que el Estado tiene que tener como prioridad. De lo contrario, vamos a seguir estando en la misma situación.
Fíjense que acá entonces el Estado, ¿qué ha hecho? ¿Sí? Son cosas que han hecho particulares, no centradas en una sola política destinada al cuidado, sino cosas puntuales. Hay unos centros especializados para niños, ¿sí? Hay un programa de madres comunitarias, hay unas guarderías que aproximadamente han dado una cobertura a 300.000 niños, hay unos centros de bienestar para las personas mayores, y acá es importante resaltar dos programas: el programa de protección social para los ancianos, que es un subsidio que les dan, ¿sí? Y adicional a eso les genera un tema de alimentación, un tema de cuidado de salud, ¿sí? Y Programa Nacional de Alimentos. El problema de estos programas es que la cobertura no es suficiente, ¿sí? Y esto hace que solo unos muy pocos permitan acceder a este servicio. Para el caso de estos centros de bienestar, se presentan los gobiernos municipales y solamente pueden ir una vez a la semana. De los 7 días solo puede ir un día. De lo contrario, no puede acceder todos los ancianos en los municipios para este tipo de servicio. Entonces, fíjense que sí, hay cosas que está haciendo el gobierno, pero es insuficiente para la población que tiene que estudiar. Para finalizar, muchachos, son datos importantes que debemos tener en cuenta. El 12% de la población colombiana son ancianos, ya son adultos mayores. Y hay otra cifra más preocupante: personas mayores de 49 años cuidando a estos adultos mayores. ¿Sí? Claro, porque es preocupante, porque este tipo de personas, pues evidentemente se están desgastando muchísimo más por el tipo de cuidado. Vuelve y juega, el Estado está haciendo cosas, pero son inalcanzables para este gran número de población. Ahora, miremos este: 7.2 millones de personas tienen discapacidad. Es una población muy alta. Y acá este tema de la discapacidad va en dos vías: personas que han nacido con una discapacidad, y dos, por el conflicto armado, que han quedado, ¿sí?, con alguna discapacidad visual, de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ese 7.2 millones de personas son aproximadamente casi el 19% de la población colombiana. Entonces, fíjense que si yo sumo 12 y 19, pues ya me da un número bastante grande de personas con las que yo tengo que empezar a cuidar, ¿sí?, a estar pendientes. Y estas personas mayores de 49 años, ¿qué voy a hacer por ellas? Que van a generar el síndrome del cuidador, que van a estar completamente desgastados físicamente y mentalmente por cuidar a su familiar. Ahora, pensemos que este cuidado de ancianos es el más duro, porque lastimosamente en Colombia se presenta mucho el abandono a ancianos. El cuidado de niños, aunque se presenta el abandono por parte de madres, pero generalmente el cuidado de niños lo asume la mamá, ¿sí? Pero de ancianos, lastimosamente, o nos tocó, o si ya no puedo con esa tarea, lo abandono. Y es más preocupante porque los establecimientos o los lugares donde pueden llegar no me están dando las mejores condiciones, ni tampoco la cobertura para que esta gente pueda estar allí. ¿Listo? Ahora, conclusiones grandes. Creo que ya todo lo diferenciamos. Realizamos el trabajo doméstico mayoritariamente las mujeres. En Colombia, desgraciadamente, no estamos viendo un apoyo por parte de los hombres. Y si el Estado no nos apoya para este tipo de políticas, para que pueda generar crecimiento, evidentemente pues no vamos a tener un impacto económico, vamos a seguir haciendo las mismas tareas y probablemente tengamos menos oportunidades de trabajar. ¿Listo? Ya vimos acá que una de las razones principales para que alguien no trabaje es porque tiene responsabilidades familiares. No hay unas políticas que apoyen de manera transversal al cuidado. Entonces mi mensaje es: de todo lo que vimos, de todas las cifras, que muy seguramente hay diferencia entre hombres y mujeres, seamos conscientes nosotros acá digamos aquí en nuestro hogar, qué tanto hacemos nosotros, qué tanto impacto hacemos o no tenemos, ¿sí? La idea importante es generar conciencia. ¿Por qué conciencia, muchachos? Porque en esta encuesta del uso del tiempo hacen unas encuestas, hacen unas preguntas muy subjetivas, y las mujeres seguimos pensando en una gran proporción que los hombres son los que tienen que traer la plata y nosotras tenemos que cuidar a los niños.
y no queremos ceder esa responsabilidad algunas veces porque lo consideramos que los hombres no hacen bien las tareas. Ahora, considero yo que es un tema generacional, ¿sí? De algunos de los que son papás o que son futuro, van a ser futuros papás o quieren en algún momento ser papás. ¿Qué tanta responsabilidad va usted a cargar con su pareja el cuidado de su hijo? Son análisis que debemos tener muy a futuro y que probablemente este tipo de cosas no son ajenas a nuestro día a día, ¿sí? Porque para que ustedes hoy hayan salido a trabajar tuvieron que hacer un montón de tareas domésticas o alguien tuvo que haberla hecho por usted. Finalmente, en Colombia se mantiene la división sexual del trabajo y la discriminación salarial. En Colombia nosotras nos discriminan porque nosotras somos muy posibles a quedar embarazadas. Si va a quedar embarazada, muy probablemente esta mujer va a pedir permisos por el tema del cuidado del niño, tenga que ir al colegio a recoger notas, o el niño se enfermó, etcétera, etcétera. Va a haber mucha ausencia laboral por parte de la mujer. Por eso es que las empresas prefieren contratar a los hombres. Listo, muchachos, espero que sea un tema diferente, nuevo, y recibo preguntas. Está claro que siempre la labor, está claro que siempre la labor doméstica debe ser realizada. ¿Cómo podría el Estado obligar a tu esposo a hacer esa labor doméstica? Cuando dices que debe intervenir. Entonces aquí hay una pregunta muy importante que Juan está planteando. Definitivamente cambiar la concepción por parte de los hombres para que apoyen o que el Estado intervenga, no. Las políticas tienen que estar encaminadas. ¿Cómo ayudo si monto más guarderías o que las empresas implementen unas guarderías para que puedan llevar a sus hijos y mientras tanto las mujeres trabajen? Son algunas cosas pero destinadas 100% a la mujer, porque como es tan poca la participación que los hombres tienen, cambiar la concepción en este momento es muy difícil. Probablemente sea mucho más generacional, pero hoy es imposible. El impacto económico naturalmente pues, va a tener implicaciones a corto y mediano plazo, pero creo que se trata más de un tema más de educativo dentro del hogar. O sea, es decir, cómo desde el mismo hogar se lleva la concepción de ejercer las labores, más como que no veo clara la intervención estatal. Pero lo que les comentaba, sigue siendo muy difícil porque las mujeres seguimos pensando que nosotros es mejor que nosotros decidamos el cuidado y que los hombres hagan la plata. Entonces en ese momento es muy difícil, ¿sí? Porque todavía hay una percepción, ¿sí?, de las mujeres. Señor. Entonces no es culpa de los hombres. Eso era lo que le decía el profe. Pues devuelvan ahí las conclusiones que piensan. Por supuesto. Sí. La que está ahí en la segunda vertical de arriba. Razón principal, lo que tú dijiste que era una discriminación, porque las mujeres se hacen cargo de los niños y las cosas del hogar. Yo la obligo, o el esposo la obliga. El Estado luego no tiene una responsabilidad, bueno, en derecho eso, si el hombre no quiere, responde, ¿cierto? ¿Por qué no va a discriminar la decisión que tome la mujer? De por sí la mujer colombiana tiende a victimizarse y a hacer quedar mal el feminismo. Hacen quedar mal el feminismo. ¿Por qué las mujeres no las veo por estar picando caña en el Valle del Cauca? Quieren igualdad de derechos. No, pero es que la obra es física. Exacto, por eso, a eso voy, profe. La mujer es diferente al hombre. Eso no se puede cambiar. Sí, es eso. Es eso. También eso se da porque está socialmente aceptado, no es que no solamente las mujeres tengamos que, nosotras digamos como
No, es que los hombres no pueden hacerlo, sino también es lo que nos meten en la cabeza desde el momento en que nacemos. Es como las mujeres tienen que hacer esto, las mujeres tienen que hacer eso, tal cosa, y los hombres solamente tienen que ir, jugar y trabajar, hacer esto y lo otro. También se ve una discriminación hacia la parte de los hombres, porque obviamente los hombres socialmente tienen que llevar la plata, el sustento para el hogar, pero independientemente es por cómo la sociedad ha educado. No quiere decir que nosotros no queramos hacer unas cosas, X o Y cosas. Además, no, o sea, el esfuerzo físico, digamos, en ciertos casos no se puede dar, porque, digamos, nosotras no podemos hacer ciertas Esa cosas es la respuesta, físicamente. somos diferentes. Y hay cosas. Pero Sí, ya le recibo la piedra, ya le recibo la piedra. ¿Tú confías en dejar tus hijos al cuidado de un niñero? Sí. ¿De un hombre? No. Pero es por lo que socialmente Sí, pero vuelve y juega. Ese tipo de roles y hay ciertas ocupaciones que netamente hacen los hombres, netamente hacen las mujeres. Como un ataque que le estoy tirando el pelo a las personas. Nadie las obliga. No es que nadie les obligue. Dicen es que nos meten en la cabeza. No es que nadie les obligue. Las bases de un niño o una niña son dadas hasta los 7 años. Ahí uno crea la personalidad o como la manera en la que va a actuar. Eso se da ante la ciencia. Hasta los 7 años uno inculca las bases. Venimos de bases anteriores en donde nuestros padres nos han inculcado esas mismas bases y uno trae esas características y las inculca en su hijo. Lamentablemente pasa así. Ahora, con todo el estudio y toda la educación que hemos recibido, eso es lo que queremos cambiar. Yo entiendo lo que tú dices de los niñeros, en integración social o en colegios, cuando dicen que un hombre es el que va a cuidar a un niño, es grande, ese problema es grande y el papá o la mamá dice cómo un hombre va a cuidar al niño. Pero claro, son cosas que también los hombres han forjado, ¿sí? Porque también hay hombres que son violadores, hay hombres que son ese tipo de cosas. A buscar sexualmente. ¿Quiénes? No, yo quiero hacer claridad, no voy a hacer conciencia. Yo no quiero que suene feo lo que voy a decir, pero la culpa en realidad de que este tipo de situaciones sucedan es básicamente de la mujer. Amén, hermano. Porque es que la educación de los hijos desde pequeños, lo que tú dices, la toma la mamá. Pero la mamá está aquí inicialmente le inculca al hijo que por ser hombre tiene unos privilegios diferentes en su casa que los hijos no va a tener. Es culpa de la mamá. Pasados los años, cuando ustedes llegan a la edad reproductiva, ustedes deciden quién es su pareja. Y si ustedes deciden quién es su pareja y deciden vivir con una persona que no les va a colaborar y deciden llevar las riendas del hogar, hacer el oficio, atender a los niños, la decisión fue de ustedes. Entonces, yo pienso que lo inicial es tener conciencia en que ustedes como mamá no pueden inculcarle a su hijo que por ser hombre entonces va a tener privilegios con los deberes del hogar y aún así observar un poco más con qué clase de persona van a iniciar un hogar antes de meterse en la vaca loca, pues, digamos así, de tener hijos y asumir responsabilidades a futuro. Entonces, pues obviamente, no quiero que suene grosero, pero básicamente es problema de la mujer, digamos problema no, pero es culpa de la mujer. Nos sacaron corriendo. Pues yo creo que es factible lo que tú estás diciendo. Esto es un tema más de educación, que el Estado llegue y nos imponga una guardería, porque pues si yo soy mamá y yo soy mamá soltera y puedo decir que hago mis deberes y necesidades de un hombre, pero trabajo, estudio, porque yo lo decidí, porque yo soy una mujer emprendedora, porque yo decido lo que quiero hacer con mi familia. Si yo quiero que mi familia o mi hijo de aquí a mañana no sirva para nada, lo hago yo como mamá. No lo va a hacer ni el fulanito de la esquina, ni lo van a hacer en el colegio. Yo le inculco a mi hijo que él tiene que saber cocinar, barrer, tender su cama y por lo menos lavar sus tratos. Porque es que así debe ser.
Eso, cuando tú miraste la estadística, cuando mostraste la estadística de por qué la mujer no trabajaba, es una desilusión muy grande. La mujer no trabaja porque cree que no va a poder hacer dos cosas a la vez, porque cree que no va a poder mantener un hogar si trabaja, y así no es. Nosotros podemos hacer múltiples cosas, somos 1000 veces mejores en eso, en esas cosas que el hombre. Eso es de cultura, es de educación. Si a la mujer no se le educa desde pequeña para ser emprendedora y para salir adelante, no vamos a tener familias felices. Vamos a tener mujeres que les van a gustar que les peguen, que les van a gustar ser mantenidas porque les enseñaron que si tienen bonito cuerpo, un hombre llega y le da plata. Esa es la cultura que vamos a tener. Nosotros necesitamos esa educación en este país, no necesitamos que les digan a las mujeres que les vamos a cuidar a los hijos, porque así no funciona. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu punto, pero también yo creo que es educar a los hombres a que ellos también tienen que colaborar en las cosas del hogar. O sea, sí puede que yo sea independiente, estudie, trabaje, tengo un hijo y lo críe, pero es que también el hombre tiene por qué ayudarme a criar el hijo. Tiene que ayudar. Obvio, pero lo que me refiero es que los hombres tienen que tomar, exacto, los hombres. Bueno, esperemos un momentico, ya le vamos a dar finalización a la conferencia. Muchas gracias a la profesora Joana, un tema bastante polémico, ¿no es cierto? Polémico, pero al final es un tema en el cual nosotros debemos de concientizarnos que independientemente de que sea el hombre o la mujer la que tome esta decisión de formar, porque es una decisión de formar, nosotros debemos de ser conscientes de qué estoy haciendo yo aquí en el mundo y a dónde voy a ir. Si yo soy la que tomo la batuta, pues respondo por lo que debo de hacer. Pero si el hombre es consciente de que debe tomar la batuta, pues debe ser responsable y hacerlo. Digamos que es tan, en este momento es como tan obvio y como tan pertinente la conferencia de la profesora Joana, en el sentido de que no es de que tomemos un partido, es que sepamos tomar conciencia si nosotros estamos aportando a la ciudadanía y a la comunidad para poder apoyar el proceso. El hecho de ser hombre o mujer no implica que usted deba de hacer unas tareas que le correspondan a uno u otro sexo. Y eso no va en la educación. No es primario de que mi mamá me educó o que me educaron de otra forma, no. Va en la convicción de la persona. Si yo como persona, a mí como persona me educaron como que soy la que hago todo, pero yo tomo mi decisión de no ser la que hago todo, sino enseñarle a mi pareja o enseñarle a mi alrededor que todos debemos de hacer, está educando, así sea un anciano. ¿Y de quién depende? De la voluntad de todo el mundo. Es más invitarlos a esa conciencia y es muy pertinente, y le doy muchas gracias a la propia Joana, porque son temas en los cuales a veces nosotros pretendemos continuar como los caballitos. Si a mí me educaron, me pongo aquí 2 cositas y sigo por ahí porque como varios dijeron, pero es que a mí me educaron así, pero es que eso es de, no. Uno tiene que pararse en un momento en la vida y decir, eso fue porque yo quise ser así, o porque yo tomé la decisión de ser así, y hace parte de la evolución del ser humano. Entonces pónganse a pensar ustedes ya evolucionaron como seres humanos, ¿están todavía en ese punto o realmente van a cambiar? Porque ustedes son el futuro del país. Entonces tomemos esa decisión. Un aplauso para la profe Joana. Y eso es pequeño la conversación, porque ustedes saben que muchas gracias.